Hey, ladies and gentlemen, are you ready? I've been good. Oh, yes. Oh, my love, I wanna make you move. Hey, hey, baby, all night long. My song is bad for you, baby, and everybody say with me. I gotta be the good baby. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Tengan todos ustedes muy buenas noches. Bienvenidos, como siempre, a una nueva emisión de Semanario TV. Dos temas, dos invitados que les proponemos para hoy. El primer tema va a ser sobre esta cuestión que tiene que ver, uno podría decir, el Adorni-Gate, ¿no? Con tantos escándalos que viene sucediendo y que rozan o rozarían prácticamente la corrupción. Este tema lo vamos a estar hablando en el primer bloque con el periodista Edgardo Moreno. Y en el segundo bloque nos vamos a estar metiendo con un reclamo que viene haciendo la ciudad de La Calera, en su cabeza con el intendente Rambaldi, un reclamo que incluso se viene manifestando antes de que fueran las elecciones y el intendente fuera electo. Ese tema lo vamos a estar hablando en el segundo bloque, pero ya pasamos a hablar en el primer bloque con lo que podríamos decir el caso Adorni-Gate. Edgardo, ¿cómo te va? Gracias por estar. No, gracias por la invitación. Sí, claramente es un escándalo, ¿no? Es un tema que el gobierno no logra retomar el control de la agenda pública, o por lo menos instalar sus propias iniciativas, porque cada vez que hace un intento en ese sentido, aparecen revelaciones nuevas que vuelven a poner en valor informativo la situación de Adorni. Supongamos solamente esta mirada. Pretendía el gobierno que con la exposición de Adorni en la Cámara de Diputados, la larga exposición que hizo, la serie de preguntas que tenía allí la oposición, y luego la restitución de las conferencias de prensa en la Casa Rosada, estaba terminado el tema. Parcial, ¿no? Porque no dejó entrar, por parcial, ejemplo, claro, a Canal 13 y a TN. O sea, pensaban que iba a comenzar a diluirse, digamos, la tensión informativa con esto. Pero apareció una filtración desde tribunales de Comodoro Pi, vinculadas a refacciones supuestamente pagadas por Adorni, $250.000 en efectivo y sin factura, a un contratista para mejorar una de las casas o uno de los inmuebles, el que tiene en el barrio residencial de Indiocuá, al norte de Pilar, de la provincia de Buenos Aires, una zona del norte rica de la provincia de Buenos Aires. Sí, sí. Y eso volvió a poner en escena la situación de Adorni, y ha habido algunas novedades, ¿no? Patricia Bullrich, antes ministra, ahora senadora, sale a pedir que Adorni adelante la presentación de la declaración jurada, que tiene plazo hasta el 31 de julio para entregarla, porque en el fondo, ¿qué es lo que se trata de dilucidar? Bueno, hay una denuncia por presunto enriquecimiento ilícito, está en el juzgado de Ariel Lijo, en Comodoro Pi. Dato, ¿no? Es un dato que no es para nada menor. Fue el candidato del gobierno de Milei a entrar a la Corte Suprema de Justicia, que finalmente se cayó, allá en febrero del año pasado, se cayó y volvió a Comodoro Pi. Un paréntesis, Edgardo, sí, si me permitís. Un juez acostumbrado a dormir los expedientes en función del olfato político que gobierna, ¿no? Y entre otras cuestiones. Para darte una comparación de las doble velocidades que tiene el juzgado del Hijo, durante 20 años no hizo nada en relación a la causa, a la denuncia por el grupo Eskenazi y el ingreso en YPF. Mira, el juicio ya terminó en Estados Unidos, favorablemente para el país, por fortuna, y todavía nunca se supo qué hizo el hijo con esa causa. Más de 20 años, ¿no? La denuncia original era del año 2006. Y ahora, digamos, hay como una hiperactividad en el juzgado. Cada tanto hay, digamos, una indagatoria, una investigación, por la apertura fiscal, del secreto bancario y fiscal del matrimonio Adorni. En fin, aparecen cosas ahí. Y esa es, yo te recuerdo que en el caso del enriquecimiento ilícito de un funcionario público, está invertida la carga de la prueba. No es el fiscal el que tiene que demostrar si Adorni se enriqueció ilícitamente, sino que Adorni tiene que demostrar. Por eso también Patricia Bullrich ahora sale. Adorni tiene que demostrar con su declaración jurada de bienes y con su justificación de la adquisición de esos bienes cómo se hizo de ese patrimonio. ¿Por qué? Porque en principio la figura del enriquecimiento ilícito, en el caso de un funcionario público, el bien jurídicamente tutelado es el fisco. Es decir, quien puede haber padecido el daño somos los contribuyentes. También, claro. Entonces, Adorni tiene que demostrar que no ha cometido ese ilícito.
Y bueno, los números por ahí son desproporcionados. A ver, si lo comparas con otros casos de corrupción en Sí, la Argentina, no es obviamente nada, que claro. nada que ver. Pero acá la comparación que hay que hacer es entre lo que le ingresaba a Adorni como remuneración o como ingresos privados o públicos y lo que muestra como patrimonio. Ujú. Con un dato, Adorni te estaba por decir, No, Guillermo. gracias. Dijo que se había comprado un traje allá al principio cuando se chicaneaba con los periodistas en 12 cuotas, ¿no? Y vemos esta gran cantidad Claro. de volumen de... Él puso una vara muy alta en el En la tema de moral. la ética pública, ¿no es Claro. cierto? Entonces, él tiene que hacerse cargo de esa vara, ¿no? Ujú. A ver, hay un tema en esto, y es por qué la dificultad política para el gobierno para resolverlo. A Bueno, ver. la posición es la de jefe de gabinete, es decir, es dentro de la estructura del poder administrador la segunda figura en importancia después del presidente de la Nación. Y ¿verdad? un fusible sería. Debería ser un fusible, así está previsto en la Constitución Nacional. Ahora, ¿cómo llega Adorni ahí? Adorni llega casi como un volante tapón, por decirlo de alguna forma. ver, ¿cómo Cuando sería se esa produce teoría? la salida de Guillermo Franco, Sí. que nadie supo muy bien por qué se tomó Claro, porque esa se decisión. retira ganando las elecciones intermedias, ¿te Sí, acordás cuando lo ¿y te acordás? Se entera Macri en el medio de un almuerzo, de una cena, no sé, Sí. en medio Esas de cosas. sorpresa fue que Milei lo sorprendió con ese dato, porque Franco venía hablando con Macri, fue una cosa así Rara. de la interna liberal libertaria, ¿no? Un tipo moderado, Guillermo Franco, Sí, ¿no? mucho más, y probablemente mucho más hábil para el manejo político también. Lo demostró en el ejercicio del cargo. ¿Y quién lo suple? Había una discusión, si lo suplía Santiago Caputo o alguien del riñón de esa vertiente interna del gobierno, que es el asesor Caputo, Santiago Caputo, o si alguien del carinismo, digamos, vinculado hermana. a la hermana del presidente. Que es la que maneja el poder, digamos, la política. En ese dicho. momento había como un equilibrio en ese triángulo, ¿no? Ujú. Y ahora ese equilibrio se ha roto en favor de Karina Milei. Y ella lo pone a Adorni ahí, que sale de la vocería, para ser un jefe de gabinete que en realidad está controlando la administración, pero el poder real ahí en el poder administrador es el de la secretaria general de la presidencia, que es Karina Milei. Ahora bien, Adorni prescinde de su función de vocero para ser jefe de gabinete, ¿no? Ahora, cuando empieza el escándalo acerca de su crecimiento patrimonial, él toma una resolución que es decir, yo no voy a hablar de esto, ni siquiera en la Cámara de Diputados, Exactamente. vayan a la justicia, con todas las preguntas y con todas las respuestas que de ahí salgan. Es decir, es un vocero que se silencia a sí mismo. Un dato, no lo había pensado. Eso genera un problema grave, porque ahora todo lo que hay para decir sobre eso y los tiempos en los cuales se diga, no los marca el gobierno, van a estar en el juzgado del hijo. Sí, claro. Listo, Con el marca antecedente esos ese que decíamos al ¿De principio. dónde se puede filtrar el dato de Los la 200 refacción? Obviamente Sí. se filtran de tribunales. Pero, a ver, esto no es una operación periodística. No, no. Los periodistas van y preguntan en Lo tribunal sacó Mercedes Nielsen en Mitre, y como cuentan primicia. lo que obtienen, ya sea de manera formal o informal, pero cuentan lo que obtienen. Y el dato es real. Es decir, el propio Adorni se puso un cepo y le entregó la llave al hijo, a Ariel Lijo, que es el juez que está desde hace un año recordando toda la maniobra que hizo el gobierno para ponerlo en la corte y que no llegó. Dicen por ahí que hay algunas aspiraciones también a la procuración, a la jefatura de los fiscales, pero bueno, son versiones. Yo a mí no me consta Sí, eso, claro, pero porque la justicia olfatea muy bien el poder de turno y en función de eso también actúa, ¿no? La mala justicia. ¿qué ocurre entonces con un jefe de gabinete que no ejercía como jefe de gabinete, sino como vocero, y que como vocero decide silenciarse a sí mismo? Sí, totalmente paradójico. El gobierno se queda sin el principal vector comunicativo, Bien. se queda sin decir todas las cosas que podría decir, probablemente cosas buenas de la gestión, porque se ha enmudecido a sí mismo en el momento en el cual Adorni decide no hablar más. Entonces, Entiendo. eso ¿quién lo subroga? A ese vector comunicativo, ¿quién lo subroga? El propio presidente, pero lo subroga sin fusible. Y Entonces, pagando un costo y político alto. pagando un altísimo costo político que se está viendo Sí. con un deterioro en las encuestas. Está bien, el deterioro de las encuestas pues, no es atribuible solamente a esto, hay también otros factores, el económico, por ejemplo, pero el gobierno está en esa trampa. Probablemente lo que salió a decir Patricia Bullrich, en el sentido Sí. de acelerar la presentación de la declaración jurada, Es una voz escuchada y fuerte dentro del oficialismo, Edgardo. vos me recordabas antes de esta entrevista que fue quien habló en el momento de la crisis con la candidatura de Esper,
acelerando el pedido de que explique su situación, ¿no? Que culminó con la salida, siendo salida. candidato a gobernador. El presidente ha declarado desde Estados Unidos que no piensa Sí. moverlo a Adorni de su lugar. Ahora, ¿y cuál es la lógica política? ¿Cuál es esa mala praxis política que le va a llevar a pagar? Porque la historia contemporánea hace que tarde o temprano, por más que un presidente proteja a un funcionario, peleado con el círculo rojo, peleado con gran parte de la oposición, digo, ¿hasta cuándo es sostenible esta situación de Adorni, a ver, Edgardo? Ese es un dato imprevisible, porque yo entiendo que la lógica del gobierno, o mejor dicho, la lógica del presidente es: yo no voy a dar el brazo a torcer con mi funcionario, en este caso Adorni, porque en el fondo, digamos, lo que quiero generar, lo que quiero comunicar es que soy de ese temple tomando decisiones, que soy un hombre de decisiones firmes, que cuando decido tomar una decisión no retrocedo, y efectivamente lo ha demostrado en otros ámbitos de la administración, como por ejemplo en la reducción del déficit fiscal. Claramente, es un hombre de decisiones firmes en las cuales no retrocede. Ahora bien, esta es una decisión de carácter político, donde es la inversión de capital político que está haciendo el presidente versus el desgaste, siempre hay un punto de equilibrio. Exactamente. Hay un punto de equilibrio que es imprevisible, donde lo que es ganancia en términos de fortaleza, de imagen de fortaleza, de convicción, de presencia propia del presidente, empieza a ser un atributo desfavorable. Obcecación, tosudez, pertinacia en un sentido negativo. Pero en una fecha clave, estamos hablando de que el año que viene hay elecciones, Milei va a ir por la reelección. Digo, si esto tal vez hubiera ocurrido a principio de su gestión, hay tiempo, pero ahora también en política todo es posible, digo, pero el costo político va a ser sin duda significativo. El costo político está siendo significativo. Yo no creo que haya una irracionalidad absoluta en el gobierno en el sentido de decir: vamos a gastar cheque de manera indefinida en sostenerlo a Adorni. Me parece que hay también en la composición, en la mesa de arena del gobierno nacional, otro factor que es el económico, y donde hay alguna expectativa de que la situación mejore en términos de controlar el rebote inflacionario, esperar alguna reactivación de la industria del consumo, en fin, ver alguna posibilidad de que el crecimiento efectivamente se sienta sobre todo en los sectores más deprimidos de la escala social. Ahora, ese cálculo, ¿hasta dónde va el costo político? La apuesta, ¿dónde va? ¿No? ¿Cuánta ficha le pongo a ese número? Versus la posibilidad de que esto no llegue pronto. Claro. Es un dato, es como, como remontar un barrilete hasta un lugar donde vos no sabes si el hilo te da. Y te puede pasar las dos cosas: que el hilo aguante o que se corte y lo perdés para todo el viaje. Porque el único activo económico / político, esa analogía estuvo muy buena, de nuestra juventud, ya me anda. Nos queda poco tiempo, como siempre, pero digo, lo único que le queda como salvataje en términos políticos es la economía. Si la economía empieza a funcionar, como vos decías, Edgardo, es lo único que lo puede llegar a salvar, porque políticamente carece de... Digo, me hace acordar mucho la época de Menem, ¿no? Reelección del 95. La economía andaba bien. No digo que es lo único, pero sí claramente lo más importante. Y yo tengo para mí que en eso Milei no se equivoca con esa intuición, que la economía sigue siendo más decisivo que la política en la resolución del electorado. Edgardo, como siempre, gracias, y te propongo para la próxima entrevista el efecto Kicillof, cómo empieza a crecer en el promedio de la encuesta producto de esta mala praxis política de Milei, seguramente. Cuando quieras. Que este viernes está en Córdoba. Gracias, Edgardo. Hasta luego. Corte y volvemos. Estamos renovando el sistema de alumbrado público en la ciudad. Recambio de luminarias, tareas de mantenimiento, adecuación de infraestructura y mejoras en la seguridad eléctrica son parte de la readecuación integral que ya mejora la seguridad y la calidad de vida de los vecinos. Además, incorporamos nuevo equipamiento que optimiza el funcionamiento del alumbrado en los barrios de la ciudad. Córdoba Capital.
Lotería de Córdoba creó No Va Más, la nueva app de bloqueo y control parental, desarrollada para brindar más seguridad y control para que padres puedan bloquear sitios de apuestas en línea ilegales y proteger a su familia. Cuida a tus hijos con No Va Más, la nueva aplicación gratuita de bloqueo y control parental de Lotería de Córdoba. Es fácil y rápida. Descárgala sin costo en Google Play y App Store. Con los cursos gratuitos de formación digital de Telecom se encienden miles de oportunidades, como crear tu propia app, tu primer laburo y esta clase imperdible. Conoce más en nuestra web y encendé tu talento. Telecom. En Sancor Seguros estamos junto a vos en todo momento, acompañándote. Sancor Seguros, estamos. Right? Baba, baba. Hey, ladies and gentlemen, are you ready? I feel good. Oh, yes. Oh, my Lord. Lo decíamos en la presentación, el tema del peaje de la Calera, se habló mucho en su momento, pero porque no se hable ahora no significa que esté en boga, que esté presente, sobre todo en la comunidad de La Calera, que tiene gran cantidad de automovilistas que pasan y van y vienen por ese tema del peaje. Y lo decíamos, lo vamos a estar hablando con el actual intendente Rambaldi, que en su momento, antes de ser intendente, ya tenía esa bandera de reclamo. Me acuerdo que era así. Hola, Fernando, ¿cómo te va? Gracias por estar. ¿Cómo andas, Cristian? Gracias por invitar. ¿Cómo está ese tema? Porque por ahora no se habla, o se viene, vos lo dirás seguramente, pero en su momento fue fuerte el reclamo con Camino de las Sierras. ¿Qué te parece que nos pongamos un poco en auto, como dicen Nos ponemos los abogados? Nos ponemos en auto, nos ponemos al día. En realidad hubo un pequeño impas nomás, que fue Eso es. fruto de una mesa de diálogo que habíamos en su momento ordenado a partir de una instancia que tuvimos con el gobernador, donde dijimos, ¿por qué no hacemos una mesa de diálogo? Entendemos que acá evidentemente hay un problema. A ver, 500 personas en el último corte. Nos sentemos, dialoguemos, busquemos una salida en el medio. Sabemos que la salida es sacar las casillas o terminar con el cobro de un peaje que nosotros consideramos ilegal. Y en ese diálogo, bueno, pusimos un par de condiciones. Esas condiciones era que parte de la plata mínimamente que nos están cobrando a nosotros vayan a mejorar la ruta de 55 y la avenida Ejército Argentino. Se logró una serie de obras para el lado del diquecito. Nos están debiendo varias en el camino todavía. Se habló de facilitar el acceso al descuento vecino, a los vecinos de La Calera y de Córdoba, porque no te olvides que esta lucha la estamos haciendo también con todos los vecinos afectados de la zona de Intercountry que viven en Córdoba, junto a La Calera. Se habló de dar un 30% de descuento extra por sobre el descuento vecino, es decir, que esa mesa de diálogo dio sus frutos. En principio, En pero en principio te principio. deben obras, dijiste. Faltan obras Sí. y falta volver a sentarse, Cristian. ¿Cuántas veces se sentaron? Y tuvimos Una- hubo veces. tres encuentros Claro. álgidos de rato, muy álgidos te diría, porque no podíamos llegar a un punto medio, pero yo estoy convencido que con el diálogo las cosas se pueden destrabar. lo Se ideal. pueden destrabar. Lo que pasa es que acá hay una traba muy grande, porque lo que nosotros de alguna manera denunciamos es que el peaje, que es el segundo o tercero que más recauda en toda la provincia, termina siendo una caja de dinero que no va ni se invierte en los 41 kilómetros del E55, sino que es plata que va a otro lado. Entonces, eso es lo que a nosotros nos sigue haciendo ruido y es lo que tenemos que volver a sentar. ¿Y la última vez que se reunieron, Fernando? El año pasado. Ajá. El año pasado, si mal no recuerdo, mediados o octubre del año pasado. Por eso tuvimos un tiempo de paz, de calma, que Y hasta nos ahora el pareció teléfono lógico. no volvió a sonar para esa cuestión. Nosotros convocamos desde la mesa de diálogo, desde la mesa de no al peaje, y tanto yo como intendente hicimos distintas convocatorias y no hemos conseguido ninguna respuesta a la fecha. Entonces, ¿qué decidimos? Y bueno, si no quieren dialogar, vamos de vuelta a la manifestación. Esa novedad no la tenían. Claro, ¿Van a volver sí, a la sí, sí. manifestación? Volvimos hace un mes. Sí. Volvimos hace un mes, más de 500 personas. Y vamos a volver todos los meses o cada 2 meses, lo vamos a decidir con la mesa de
de no al peaje que conduce Ricardo, un vecino de la ciudad, digo, para que no digan que esto es una cuestión generalmente del dicen, intendente. es Yo una lo llevo cuestión política. No, dicen. no, acá no hay ninguna Sí. cuestión política. A ver, acá tienen que pagar el peaje peronistas, radicales, del PRO, de Encuentro Vecinal. El presidente del centro vecinal, todo. Todo el mundo paga el peaje y el que no tiene auto lo tiene que pagar igual porque sube a un colectivo, Y a se un lo Uber cobran. o a un Revis que también se lo cobran. Sí. Afecta a toda la ciudad de La Calera en un camino que es una avenida. Ujú, Una ujú. avenida. Bueno, Cristian ha ido varias veces Bueno, para allá. Hay lomadas, hay semáforos. Sí. hay Fue un redu- tema que se llevó a la legislatura. Llegó a la este tema. legislatura ¿Y qué pasó? y en la Digo, legislatura... para bueno, tuvimos- renovar un poco la memoria. En la legislatura, toda la bancada peronista votó en contra de la eliminación del peaje. Hicimos algo inédito a instancia de nuestros legisladores de Encuentro Vecinal y también legisladores del radicalismo, del juecismo, del PRO. Fueron muchos los que, Un hasta trabajo, de la sí. izquierda. Yo creo que fue la primera vez en 20 años que se Que la- pusieron de acuerdo. Todo el arco opositor para un reclamo legítimo de los 50.000 calerenses más los 10.000, 20.000 afectados de Córdoba y por un voto. Por un voto. Perdón, Fernando, yo Un esperaba que lo voto. dijeras vos. Pero ese voto correspondía, lo voy a decir yo y lo vas a ratificar seguramente, al ex intendente de La Calera que se abstuvo. 8 años intendente, legislador por el distrito, en realidad por capital, pero que vive además ahí. Vive en Country La Cuesta. Y este muchacho, Rodrigo Rufail, nos votó en contra. Esas son las cosas que la gente no soporta, son las cosas que generan bronca, que te voten en contra de los intereses Cuando del fuiste que menos intendente. tiene, cuando fuiste intendente durante 8 años. Y no hay que olvidarse que esta es una lucha que viene de hace más de 20 años. Desde Sí. el momento que pusieron el primer ladrillo de las cabinas, Sí. empezó la primera ola de manifestaciones. Pero en tu, Yo no digamos, estaba sí, todavía. no estabas, pero No estaba. en tu gestión o cuando eras candidato, organizaste los grupos de vecinos y le diste mayor Claro, amplificación. porque la segunda ola es cuando yo estoy en la ciudad que empiezo a participar, pero como vecino, que es cuando nos empiezan a cobrar. Nos empiezan a cobrar en el 2016. Casualmente, este legislador que nos votó en contra, ex intendente, es el que habilita el cobro para los vecinos de La Calera. La tercera ola ya lo iniciamos cuando yo era concejal y ahora como intendente lo continuamos. Porque es una causa legítima, Cristian. Sí, está comprobado, de hecho se Es trató una en la causa legislatura. legítima. No tenemos vía alternativa. De Camilo La Sierra nos dijeron de que la vía alternativa es Dumenil, intercountry. ¿qué? No, Dumenil ya sería una locura, 20 kilómetros de más, tenés que irte para otro lado de la ciudad. Claro. Dicen, no, vayan por intercountry, bajen por recta Martinoli. 7 kilómetros a largas y aproximadamente 1 hora, hora y media el trayecto. Cuando una provincia planifica las rutas que se trabaja bien, Córdoba realmente tenemos que sentirnos Reconocerlo. orgullosos y reconocer que tenemos rutas que están muy por encima de la media del país. Hay que ver a qué costo y particularmente el caso de esta. Porque cuando una provincia planifica las rutas, tiene que tener en cuenta que lo tiene que hacer por el bien de los vecinos, no para después ponerte una casilla y hacer caja. La casilla de peaje se tiene que poner en una concepción para hacer una ruta nueva. Sí. Acá la ruta E55 ya existía y una parte es avenida, o por lo menos para mejorarla. Yo te creo el peaje en Altagracia. Hicieron una autovía, doble Sí. vía impresionante. Te creo la I-53, La de autovía Carlos de Paz, si montaña. querés. Te creo la de Carlos Paz, que hicieron el tercer carril, una autopista del primer mundo. Te creo, hasta el de Villa Allende te lo creo. ¿Sí? Que la parte, bueno, que es la I-53, la primera parte que ahora tiene. Pero en Calera, que hicieron 3 kilómetros de autovía sobre 41 kilómetros, porque la concesión empieza en el Tropezón y termina en el dique San Roque. Atraviesa todo una parte del ejido de Córdoba, está dentro del ejido de Córdoba, lo cual el contrato original no lo permite. No hay camino alternativo. Es un impuesto encubierto. Le sacan Sí. 20, 30, 40 mil pesos. ¿Cuánto, ¿Te a acordás cada cuánto está vecino? facturando hoy más o menos ese? No tengo el dato concreto. Me acuerdo ya el se me ha último ido. dato. Sí. No, millones. Sí. Millones. Y en su momento nos decían es deficitario. Bueno, levántenlo entonces. Claro, no, Si el man- está loco. Ta- Ahora, la solución acá es sin duda política, porque jurídicamente, legalmente, con todo lo que ustedes han presentado, que es una avenida, etcétera, la tendrían que ganar. La solución es política, o la decisión es del Ejecutivo de levantarlo o de la legislatura. En la legislatura perdieron un round, el Sí, primer round. nos traicionaron. Nos traicionó un calerense, triste, Un- un exintendente. Sí. Perdimos el primer round, pero como bien ¿Lo dijiste, pueden volver a presentar lo vamos a volver a presentar. en el Lo vamos a periodo volver, que viene? por Sí. supuesto. Es Lo vamos, un y año vamos a electoral, seguir- vos sabés que todo se mide en política, Fernando.
Yo creo Sí. en el fondo, y lo charlé también con todos los de la mesa de no al peaje, que quiero destacarlo porque son vecinos que trabajan de sol a sol por una causa y lo hacen por el bien de todos los vecinos, ¿no? De los 50.000 calerenses. Ojalá tuviésemos más gente con esa vocación. El primer round lo perdimos, pero no perdimos la guerra. Vamos a seguir En la mesa. instando al diálogo. La decisión sí es política. Ujú. ¿Por qué es política? Porque Camino y las Sierras es una empresa estatal que depende, es decir, que el paquete accionario al 100% lo tiene la provincia. Sí. Entonces, en el fondo, la decisión es del gobernador. Ujú. En el fondo, la decisión es del gobernador, con quien tengo la ilusión de que entienda la problemática de los vecinos. Pero es caja. Para la provincia, para Bueno, que lo usen, digo, pero, una decisión. pero hay una cuestión de Sí. legitimidad Ganada, también. auténtica, Hay una cuestión. seguro. Y te cuento más. Yo envié hace mes y medio una ordenanza al Consejo Deliberante para declarar la lucha contra el peaje como una política de Estado, o sea, de que- interés municipal. Sí. No es que Asuma quien asuma, lo tienen que... lo tiene que llevar adelante porque ya es política de Estado, está aprobado por ordenanza y fue aprobado por unanimidad, que no es un dato menor. No, para Eso nada. nos habilita a nosotros como municipio a destinar recursos, publicidad, profesionales para seguir estudiando la causa. Y lo vamos a hacer, porque estamos convencidos de que ese peaje no tiene que estar ahí. Algunos me dicen, Rambaldi, bueno, pero ¿por qué no lo saca? Está 900 metros adentro de la jurisdicción de Córdoba. Si no, ya pasaba una de las Una máquinas topadora. nuevas. Pero por supuesto, o le hacía un camino por el costado Bueno, en 2 minutos. Dáscola, cuando fue candidato en malagueño, dijo que iba a pasar una topadora, Y ¿no? pasaba. Y pasó. Además compramos un parque automotor Sí. completo. No, así que las máquinas serían mías si estuviese de este lado, Por ya le 900 hacíamos el metros. bypass. Pero Sí. bueno, lamentablemente No sé. la solución hay que seguir dialogándolo. seguro. Vamos a seguir insistiendo en una causa justa Y con lo el tenés por peso norma. de una por ordenanza, ordenanza como del política de Estado. municipio y de la mesa anual peaje, porque realmente Seguro. hay motivos de sobra. Antes de irte, ya se me va finalizando el tiempo, Fernando. Quiero preguntarte por algo que levantó polémica y que tuvo que ver con recursos humanos críticos como son los médicos. En algún momento se te señaló que expulsabas, sacabas, echabas a una parte del sistema de salud como son los médicos. Mirá, se habló mucho y el título de los médicos truchos. Sí. Efectivamente, nosotros logramos detectar que en nuestro dispensario estaban atendiendo 2 médicos truchos. Pasa mucho más seguido de lo que la gente cree. Es una olla que hay que destapar y hay que poner el foco. ¿Cómo lo descubrimos? Sí, fueron contratados en nuestro periodo, es real. Sí, te pegan por eso. Claro, por eso Pero la diferencia es que nosotros los encontramos. Pasó ¿Y en por el qué COE los en su momento, ¿no? Pasó en el COE y de ahí para abajo te aseguro que es Sí. más común de lo que parece. Es triste, porque ¿qué pasó con estos 2 muchachos que se decían médicos? Habían fraguado no solamente el currículum, Sí. el título, sino que también habían fraguado hasta el código QR para verificar en el colegio médico. Los encontramos gracias a que tenemos aprobada una norma internacional que es la ISO 37001 antisoborno y que nos permite generar auditorías constantes dentro de la propia secretaría. Encontramos 2 médicos truchos, encontramos 2 personas que les hacían facturas truchas, Sí. encontramos gente que robaba nafta, encontramos gente que hacía conexiones clandestinas. La diferencia entre un gobierno corrupto y uno honesto como es el nuestro es que cuando vos encontrás adentro algo irregular, sumarias, echás y denunciás en la justicia. Y eso hicimos con todos estos. No lo hiciste con ningún tinte político como te salió a pegar la oposición. No, por de ejemplo, ninguna manera. Hay que sanear y hay que ordenar. Somos un gobierno transparente que gestiona y bueno, estas cosas lamentablemente ocurren. Somos un municipio grande, pero bueno, se va ordenando de a poco. Fernando, vamos a seguir hablando del peaje, a ver si se junta esta nueva mesa, te convocan y a ver si se llega a alguna clase de acuerdo. Bueno, Cristian, gracias por la nota. Les pido por favor al gobierno provincial que no se olviden que los calerenses también son cordobeses. Gracias, Fernando. A ustedes también. Hasta la semana que viene. Hey, look at the children now. It's all hooking. Here we go. Say hoop I lose so shang-a-ling-a-loo, say dance set a pot for you, set a hoop I tango, papa papa tango, papa pula papa we go to take it to the morning, got it, got a papa papa pula papa we go to take it to the morning, got it, got a papa 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 mama morning, got I said I get a bomb, what I got bomb, yeah, yeah, yes, you know what, I'll just tell you. Fue una producción de Televisión Mediterránea, SRL, Córdoba, Argentina.